¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca del segundo año de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a hablar, como ya saben, como han visto en los otros videos, con Esteban, que es un estudiante avanzado, casi terminando la carrera de abogacía, y nos va a contar todo acerca de este segundo año. ¿Qué materias son? ¿Qué se da en cada materia? ¿Qué tener en cuenta para estas materias? Y sobre todo tips fundamentales que creo yo que les pueden servir muchísimo. Antes de comenzar con el video, yo lo que les quiero recomendar es si tienen o necesitan algún profesor particular o algún curso, yo lo que recomiendo son los cursos de Filad. Filad es una academia digital que da básicamente, justamente estos cursos digitales que podés ver en cualquier momento, así que te pueden servir muchísimo. Tenés cursos de todas las materias de este segundo año y también del resto de la carrera, así que te recomiendo que vayas y veas. Si alguna materia te es complicada, te recomiendo que puedas usar el curso. Tenés un 15% de descuento con mi cupón MANUELK, así que si te sirve, utilízalo. Ahora sí, vamos directamente con el video y cualquier consulta que tengas, sabes que puedes dejarla acá abajo o hablarnos a los Instagram que van a estar ahora, que vas a ver en pantalla. Básicamente eso. Realmente espero que te guste, esto lo hago de corazón, así que ya sabes, si te gusta, un like, suscríbete y dale más. No te aburro más, vamos al video. Ahora sí, vamos a hablar acerca del segundo año de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos con Esteban, que nos va a ayudar en todo lo que necesitamos saber. Esteban. Buenas, ¿cómo andan, Manu? Buenísimo, vamos a arrancar acerca del segundo año. Ya quizás un año que dirías un poco más ya adentrado en la carrera, un poco más adentrado en lo que es la facultad. ¿Cómo describirías que es el segundo año a nivel dificultad, etcétera? Para mí, el año más complejo. El año más complejo porque las materias que ahora empezás a tener son de las más, donde más te chocas contra la pared, por así decirlo. Porque más que nada vamos a encontrar materias como obligaciones, que es privado 2 en el primer semestre, y en el segundo semestre derecho de los contratos, que es privado 3, que a comparación de lo que estábamos estudiando, si veíamos que derecho romano nos asustaba porque el libro era muy, muy grande, lo que sea, acá es una de las materias donde el material bibliográfico son lo más extenso que vamos a encontrar. Son materias muy pesadas, con mucho contenido, o sea, realmente son imposibles de dar completas en un semestre. Estas materias hacen que este año sea uno de los más complejos, sumado a que obviamente tenés otras materias que tampoco tienen una dificultad simple. Por ejemplo, en el primer semestre, una vez que aprobamos privado 1, penal 1 y constitucional en el primer año, pasamos a cursar teorías generales del proceso, que esta materia lo que busca es dar como cuestiones generales o básicas sobre todo lo que es el derecho procesal, las etapas de los juicios, digamos, los diferentes tipos de juicios, etc. Por otro lado tenemos obligaciones, esto que te contaba, que es justamente todas las responsabilidades o todos los compromisos jurídicos que uno va a tener a la hora de las relaciones con otras personas, digamos, ¿no? El derecho privado, digamos, es relaciones entre personas. Todas las obligaciones que uno va a tener a la hora de justamente un vínculo jurídico con otra persona. Por ejemplo, si yo voy y te compro a vos, Manu, un caramelo, yo tengo la obligación de darte el precio en dinero. Claro. Eso es las obligaciones. Que encima, en la cantidad de relaciones que puedes tener entre las personas, imagínate la cantidad de obligaciones que puedes tener. Sí. Y después, encima, otra de las materias difíciles de este semestre es Derecho Penal 2. En Derecho Penal 1 vimos que eran cuestiones muy generales, de cómo está estructurada la norma, etc. Acá ya vamos a empezar a ver todo el Código Penal, todos los delitos, las clasificaciones de los delitos y los delitos particulares, y cómo se clasifica cada delito particular. Un montón. Sí. Entonces, tenés un semestre muy complejo y así, de la nada. Entonces, por eso digo que es uno de los semestres más complejos, donde el material de estudio es muy complejo, es muy grande y que de la nada aparece esto. Y enseguida, en el segundo semestre, vas a tener 4 materias. 4 materias. Acá ya no tenemos 3, acá ya tenemos 4. Donde tenés público, provincial y municipal, donde empezás a profundizar lo aprendido en constitucional y empezás a ver, digamos, justamente todo el análisis de la Constitución de la provincia de Córdoba y de la ley orgánica de la provincia de Córdoba y la carta orgánica de la provincia de Córdoba, y también muchos profesores, entendiendo que muchos estudiantes vienen de otras provincias o de otras ciudades, también les hacen traer la Constitución de su provincia, la ley de su provincia, como para que si después se va a ejercer allá, digamos, tenga ese conocimiento. Obviamente,
no es de evaluación obligatoria, porque pero le sirve, digamos, para la formación de cada uno. Después, por otro lado, tenés, como te decía, derecho de contratos. Todos los contratos que puedas haber o que se te puedan imaginar, acá los tenés que estudiar en sus particularidades cada uno, con las respectivas obligaciones que cada contrato va a tener. Por ejemplo, digamos, el ejemplo que te decía, digamos, voy y te compro un caramelo, un contrato de compraventa. Entonces tengo que estudiar todo lo que es compraventa. O justamente, si me voy a Córdoba a estudiar y tengo que alquilar un departamento, bueno, el contrato de locación y todo lo que implica el contrato de locación, su significado, los derechos, las obligaciones, el accionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos procesal penal, la tercera materia, es la última de las materias de derecho penal que vamos a tener en el plan de estudio. O sea, en principio ya si aprobás esta materia ya te hubieses recibido de penalista, claro, porque no tenés más materia de derecho penal. Claro. Procesal penal lo que busca es justamente profundizar y estudiar sobre todo lo que es el proceso penal. Desde cuándo empieza, desde que se comete un delito, digamos, cuáles son las etapas del proceso, cómo digamos, voy llevando una causa, digamos, si alguien cometió un delito, digamos, para yo de poder defenderlo. Y acá aparece una materia que es taller de jurisprudencia 1, que hasta hoy en día, digamos, todavía trato de entender, digamos, para qué sirve, pero bueno. ¿Para qué? El objetivo de la materia en realidad es que a vos te presentan fallos de diferentes cortes, del Tribunal de Córdoba, del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, etc. Y que vos puedas aprender a leer los fallos y extraer lo más importante de cada uno. Esta, la verdad, es una materia, digamos, no compleja, digamos, es simple, pero bueno, es una materia que te lleva su tiempo, digamos, su carga horaria. La jurisprudencia, o sea, es básicamente los fallos, las interpretaciones que otras cortes han realizado. Pueden ser por baches o por diferentes criterios de interpretación de las cortes. Entonces, quizás la normativa me dice, esta puerta es azul. Y lo que va a hacer el tribunal es analizar esta puerta es azul para ver si efectivamente se aplica o no se aplica al hecho concreto que ha pasado. Entonces, quizás el tribunal te puede interpretar que la puerta es azul, pero las bisagras en realidad no tendrían que ser porque no son parte de la puerta, sino es algo anexo, y entonces te puede fallar una cosa, digamos. Y ahí sentó jurisprudencia, por darte un ejemplo, digamos, o sea, algo muy vago, digamos. Muy básico, sí. Pero, básicamente eso es lo que se estudia en el taller, claro, saber analizar y saber extraer lo que te puede llegar a convenir. Porque en definitiva, en la normativa, o sea, vos tenés un texto de la ley. Ahora, el texto de la ley, después, ¿quién lo interpreta y lo ejecuta? El Poder Judicial, el juez a la hora de dictaminar una sentencia. Entonces, esa interpretación de la norma que el legislador hizo es la jurisprudencia, es lo que un tribunal me dijo. Y que algunos, digamos, lo pueden utilizar, digamos, como antecedente para que después un tribunal falle en el mismo sentido, porque si no vamos a estar, digamos, con jurisprudencia encontrada y se hace un problema en el derecho. Esto, digamos, que es algo que se ve en introducción al derecho también. Hay como dos sistemas grandes en el mundo. El sistema latino-romano, que es el que tenemos nosotros, donde la principal base es la codificación, o sea, todas las normas están en los códigos, y después, por ejemplo, el common law, que es el que se usa en Estados Unidos, en Inglaterra, donde el derecho se va haciendo por jurisprudencia. Ahí la jurisprudencia es palabra sagrada, digamos. Buenísimo. Y de estas materias que acabas de nombrar, ¿cuáles son las que vos dirías estas son las más importantes por cuestiones de correlatividades? Contratos y público. Ok. Sería como la que más focus habría que hacerle quizás y decir, bueno, esta no me la dejo atrás ni loco. Exactamente, esas dos. O sea, esta en el segundo semestre. Claro. En el primer semestre, obligaciones, porque no podrías causar contratos, y después teoría general del proceso. ¿Algo más que pueda llegar a tener en cuenta algún alumno a la hora de hacer este segundo año? Sí, acá sí. A ver. Que no se defrauden, digamos. Porque acá, cuando empezamos a rendir los finales de obligaciones y contratos, más particularmente, es donde más probablemente nos encontremos con el primer bochazo de la carrera. Entonces, y encima son materias que si vos te quedas libre, o que nos quedemos libres por primera vez en una materia en la carrera, acá digamos como que es donde más probabilidades hay. Entonces, que haberse quedado libre o que nos hayan bochado en un final y que eso quizás nos atrase en las correlativas, no nos tire abajo, digamos, que no nos defraudemos por eso. Primero porque es lo más común que pase, o sea, es normal esto. Y segundo, de que todavía, si nos atrasamos, digamos, un semestre en alguna de estas correlativas, etcétera, todavía no es que perdimos un año.
porque después si analizamos el plan de estudio, hay como 2 años ya al final de la carrera donde las correlativas directas de privado 1, privado 2, privado 3, privado 4 se termina cortando, entonces podés ir recuperando el tiempo que ahora se perdió, digamos, porque quizás no fue mal en una de estas materias que es normal que nos vaya mal. Entonces, si tropezamos ahora, que no nos defraudemos porque podemos recuperarlo sacarlo después. adelante y recuperarlo después. Muchas gracias de verdad, Esteban, por darnos todos estos consejos y por resumirnos más o menos cómo es el segundo año. Ya saben, cualquier consulta que tengan la pueden dejar acá abajo o hablar de Esteban, consultas básicas obviamente. Acá tienen la lista de reproducción, cualquier video que necesiten de la carrera de Derecho de la UNC lo tienen por acá. Ahora sí, nos vemos en otro video. Suerte.